Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que es drenaje percutáneo de colecciones. Vamos a hablar un poco acerca de cómo drenar una colección un poco más compleja de las que vimos la semana pasada, y vamos a ver si podemos encontrar o entre todos ver algún truco o alguna maniobra o algo que necesitemos hacer cuando la colección es compleja, cuando la colección es pequeña, cuando la vía de acceso no es tan sencilla como otras veces. Pablo, buenas tardes a todos. te dejamos. Gracias, Andrea, por la invitación a dar esta charla. Como bien decía Andrea, mi nombre es Pablo Aguafresca, soy cirujano general y médico de staff de la Fundación DAICIM. Y bueno, la idea es hoy charlar un poco de drenaje de colecciones, pero haciendo un poco más de hincapié en las que representan alguna complejidad o algún detalle técnico que las haga más difíciles de realizar. Así que bueno, las primeras diapositivas las vamos a pasar un poco rápido porque sé que de esto ya charlaron el otro día, ¿sí? Pero ya sabemos que el drenaje percutáneo de colecciones ya está establecido como el gold standard, ¿sí? Para el tratamiento de esta patología, por el hecho de que representa menor agresividad, menor morbimortalidad, menor respuesta inflamatoria en el paciente, y bueno, por todos estos motivos se ha impuesto por sobre la toilette quirúrgica o drenaje quirúrgico. Obviamente, bueno, cuando lo realizamos, si hay sospecha de infección, cuando queremos caracterizar el material o cuando la colección produce síntomas relevantes. ¿En qué casos podemos realizar una punción aspiración y no dejar un catéter? Bueno, generalmente cuando son colecciones chicas, ¿sí? Menores a 3 centímetros, o cuando el material es citrino y aparentemente tendría infección. Guías que usamos para realizar guías imagenológicas que utilizamos para hacer el drenaje, contamos principalmente con dos, ecografía y tomografía, que como sabemos cada una tiene sus ventajas y desventajas con respecto a la otra. En cuanto a la ecografía, obviamente cuenta con la posibilidad de trasladarse, es decir, la disponibilidad, ya que podemos llevar el ecógrafo a la cama del paciente, un paciente que está séptico en terapia intensiva, cosa que obviamente no podemos hacer con el tomógrafo. La ecografía, importante, nos permite muchos ángulos de punción, ¿sí? Mientras que en la tomografía solo podemos hacer cortes axiales, o si el tomógrafo cuenta con la posibilidad de reconstrucción axiales y sagitales y coronales, la ecografía, uno con solo mover el transductor puede cambiar inmediatamente el ángulo de corte y así ver el ingreso de la aguja, y además uno lo ve en tiempo real a medida que la aguja va ingresando, no así en el tomógrafo donde uno controla, sale del tomógrafo, vuelve a entrar y demás. Y bueno, obviamente la ecografía no utiliza radiación, ¿sí? Utiliza ultrasonido, pero la desventaja es que en algunas estructuras, como por ejemplo ante la presencia de hueso o aire, eso nos va a imposibilitar ver la colección, mientras que en la tomografía podremos verlo. Técnicas utilizadas para los drenajes. Se cuenta principalmente con tres técnicas, que son Seldinger, Trocar y Tandem, pero como vamos a ver a continuación, la más utilizada por el hecho de que nos da más seguridad es la técnica de Seldinger. En la técnica de Seldinger uno punza, primero con una aguja 14 o 16G que nos permita pasar el alambre, pasa un alambre guía por su interior, retira la aguja, dilata el trayecto y finalmente coloca el catéter. La técnica de Trocar, lo que se hace es la colocación directa del catéter. Los catéteres vienen con un punzón, enhebradas en un punzón, y esto permite la punción directa, pero la verdad que nosotros no la utilizamos habitualmente porque consideramos que es una técnica riesgosa, porque uno no tiene ningún tipo de control, pero podría uno plantearse utilizarla en una colección muy grande, pegada a la pared abdominal, sin estructuras interpuestas, pero aún así habitualmente no la utilizamos. Y la técnica de tándem es cuando uno punza la colección o la imagen que va a drenar con una aguja bien fina, 22G, una aguja de chiva, que es una aguja que es totalmente atraumática, y cuando uno tiene asegurado el ingreso y la ventana adecuada, en paralelo a esa aguja coloca una aguja más gruesa, 14, 16 o 18, una aguja que nos permita pasar el alambre y después continuar con técnica de Seldinger. Como vamos a ver, esta técnica la utilizamos mucho en las colecciones complejas, como son colecciones subfrénicas, ¿sí? O colecciones pelvianas, porque nos permite con la aguja 22G buscar el trayecto adecuado, buscar por dónde entrar, y podemos retirar y volver a ingresar con la aguja varias veces sin traumatizar demasiado la zona. Y una vez que uno está seguro con la aguja de chiva que el ingreso es el correcto, en paralelo coloca la aguja gruesa. En cuanto a los materiales que utilizamos, bueno, los catéteres hay diferentes tipos, medidas y tamaños. Eso obviamente uno lo elige en base al material que va a drenar. Si es un material muy espeso, puff franco, va a tener que usar tubos más gruesos, porque por ahí con uno de 8.5 French se tapa rápidamente. Así que eso hay que tener en cuenta qué tipo de material se va a drenar.
lo importante es que siempre tengan un medio de fijación tipo pigtail. Porque si no tiene medio de fijación, o si tiene un medio de fijación como el Malecot, que es el que se ve acá arriba, son medios muy malos de fijación que hacen que se salga rápidamente. Entonces, en colecciones complejas como son las subfrénicas, donde las colecciones o la zona excursiona con la respiración, el catéter se puede salir muy fácilmente. Así que es importante que tenga un medio de fijación de tipo cola de chancho. Las agujas utilizadas, como hablamos recién, agujas 22 o 21G, tipo aguja de chiva para punciones difíciles, y después para realizar técnica de Seldinger, agujas 14, 16 o 18G, que son las que nos permiten pasar el alambre por su interior. Alambres, tenemos alambres flexibles e hidrofílicos, como los que se ven en las dos primeras imágenes. Son alambres que cuando se moja la cubierta avanzan fácilmente. No son los que utilizamos por ahí más frecuentemente en colecciones, sino que los utilizados son a veces el Amplats, que es el que se ve acá a la derecha, que es un alambre bastante más rígido, y siempre tratar de que sean alambres con punta en J, de manera que el alambre se enrolla dentro de la colección, porque si de otro modo utilizamos un alambre con punta recta, la punta recta del alambre puede perforar la colección, salirse, hacer una falsa vía. Entonces es importante que tenga punta en J para que el alambre se enrolle dentro de la colección que vamos a drenar. Un consejo que me parece importante a la hora de drenar colecciones es no usar llaves de 3 vías, porque la realidad es que el diámetro efectivo de un drenaje es el menor de todo el sistema. Entonces, si nosotros drenamos con un tubo de 12 o 14 French, y después le ponemos una llave de 3 vías, en la llave de 3 vías, que tiene un diámetro de 6 French, 5 French, si no me equivoco, se hace un cuello de botella y eso hace que drene peor la colección, se tape y demás. Entonces es importante no poner llave de 3 vías en los catéteres. Bueno, en cuanto al medio ecográfico para realizar drenajes, la mayoría de las colecciones se van a ver como áreas hipoecoicas o anecoicas, con refuerzo acústico posterior, porque los haces de ultrasonido pasan rápidamente por el área líquida y eso hace que se vea ese refuerzo blanco por detrás, que es el refuerzo acústico. Generalmente, en más del 90% de los casos se pueden detectar las colecciones, salvo que obviamente hablemos de estructuras que están, o colecciones que están ocultas por hueso o por aire, y eso obviamente impide que el haz de ultrasonido pueda identificarlo fácilmente. Algunas otras colecciones, como las que se ven en la del medio y en la imagen de la derecha, pueden ser más isoecogénicas según el contenido, o se pueden ver partículas en el contenido más heterogéneo. Pero en líneas generales son anecogénicas o hipoecogénicas. En cuanto a la técnica de punción, es fundamental que el operador sea el que maneje el ecógrafo y la aguja. Eso de que uno me maneja el ecógrafo o viene el ecografista y yo hago la punción, no, porque tiene que haber una perfecta coordinación entre las dos manos, para que la aguja se vea en todo su trayecto y en todo su recorrido. Es decir, que el haz de ultrasonido tiene que cortar en forma paralela a la aguja, ¿sí? Si uno lo corta en forma tangencial, va a pasar lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo de un acceso de una vía central yugular, donde vemos el corte longitudinal a la izquierda con la aguja entrando, y a la derecha el corte axial. Ahora, bien, si vemos solamente el corte axial, puede ser que el haz de ultrasonido lo esté cortando de esta manera, y no estamos viendo la punta de la aguja, sino que estamos viendo una parte del tercio distal. O bien puede estar cortándolo de esta manera, y en este caso sí estamos viendo la punta. Entonces es importante que el haz de ultrasonido vaya paralelo a la aguja para verla en todo su recorrido, y una vez que tenemos identificado la punta, ahí uno sí puede girar el transductor y poner un corte axial para poder ver el extremo. También es importante elegir el transductor adecuado y la frecuencia adecuada. Por ejemplo, acá tenemos un absceso hepático muy pequeño pegado a la cápsula, donde a priori podría parecer de difícil la punción porque el absceso es chiquito, pero si lo cambiamos por el transductor de alta frecuencia, vemos cómo se amplifica la imagen y la punción resulta mucho más sencilla. Entonces es importante tener en cuenta la ubicación, profundidad de la lesión, y en base a eso la frecuencia del transductor y el transductor a utilizar. Lo que hablábamos recién, en este caso un paciente con un absceso esplénico, con un importante contenido de aire, y vemos en la imagen de la izquierda la tomografía, donde se ven las burbujas negras, ¿sí?, que es el aire, y en la imagen de la derecha la imagen ecográfica. Y como se puede ver, el aire hace interferencia, genera el fenómeno de difracción, con lo cual uno no puede identificar fácilmente la colección y se puede dificultar el drenaje guiado por ecografía. En este caso sería ideal quizá por tomografía, porque uno con todas esas manchas y áreas hiperecogénicas se hace muy difícil ver la aguja. ¿Sí? Una imagen más, ahí vemos todo el fenómeno de difracción que genera el aire en el absceso esplénico. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que tratar de hacer uso de todos los recursos que tenemos
de imágenes para poder tener las colecciones. Por ejemplo, en este caso tenemos un paciente que se nos presentó con un absceso hepático en un posoperatorio de una hepatectomía, y podemos ver cómo la colección, ¿sí?, tiene un nivel hidroaéreo, tiene un importante contenido líquido, pero un importante también contenido de aire, con lo cual a priori sería muy difícil drenar esto por ecografía. Obviamente, caso ideal para hacer por tomografía, pero una cuestión de falta de disponibilidad del tomógrafo a la hora de realizar el drenaje, decidimos hacerlo en quirófano con ecografía y radioscopía. Lo que hicimos fue ingresar con la aguja inicialmente por ecografía y direccionarla hacia donde estaba el absceso. Esto que ven acá, esta imagen radiolúcida, el aire que se ve acá, no es el estómago, está a la derecha de la columna, sino que es el aire de la colección. Entonces, avanzamos con la aguja hasta donde la veíamos con ecografía, y después, una vez que ya la teníamos direccionada, continuamos con radioscopía. Ingresamos con la aguja, cuando aspiramos aire confirmamos que estábamos en la colección, ¿sí? En la imagen de la derecha ya se ve el alambre guía enrollado dentro de la colección y el dilatador ingresando. El pigtail que se ve acá en la imagen de la izquierda es otro catéter que ya le habíamos colocado, ¿sí? Este es el drenaje que le estábamos poniendo, y acá vemos el aire, la aguja, esto que se ve acá es el transductor ecográfico, ¿sí? Y iniciamos con ecografía y después con radioscopía. Acá vemos el catéter finalmente colocado, y esto es una tomografía control que se realizó posteriormente, donde se ve una importante mejoría de la colección y el pigtail dentro de la misma. Pero todo fue realizado con ecografía y radioscopía porque no contábamos con el tomógrafo. Vías de acceso en las cuales a través de las cuales podemos realizar los drenajes de las colecciones. Tenemos, bueno, las más fáciles, que son las punciones directas, con un poquito más de complejidad la vía transhepática, y después las más complejas, diríamos, transvaginales, transrectales, transglúteas y transgástricas. En cuanto a la vía directa, bueno, es la más sencilla, lo que hablamos recién, que incluso si uno quisiera poder hacerlo con técnica de trocar, ¿sí? En este caso vemos un paciente con una gran colección ventral pegada a la pared abdominal, donde no representa mayor dificultad y uno puede punzar en forma directa, ¿sí? La imagen de la derecha es la imagen ecográfica, donde se ve toda un área anecogénica y el refuerzo acústico posterior. Otro ejemplo de drenaje de colección de manera directa, es también una colección que está pegada a la pared abdominal, con lo cual no hay que tomar mayores recaudos, es una ventana segura, se puede punzar directamente sin mayor complejidad. Ahora, hay casos en los cuales las colecciones, la única vía de acceso a través de la cual podemos drenarlo es a través del hígado, uno tiene que atravesar el hígado. ¿Y esto es factible? Sí, es factible. Lo único que uno tiene que tener en cuenta es qué zona atraviesa el hígado, ¿sí? Donde no haya grandes estructuras vasculares portales ni arteriales, tampoco biliares, y que obviamente el paciente tenga un buen estado de coagulación y de plaquetas, cosa de que no presente complicaciones hemorrágicas, pero perfectamente se puede atravesar el hígado. Y acá vemos un ejemplo de una colección centroabdominal, de un paciente en un postoperatorio de una manga gástrica, en el cual, bueno, la ventana más segura nos pareció a través del lóbulo hepático izquierdo, la atravesamos sin mayores dificultades, y paciente con coagulograma y plaquetas en condiciones no tuvo mayores inconvenientes. Otro ejemplo también, si mal no recuerdo, en un postoperatorio de un bypass gástrico, una colección en la zona quirúrgica, y se hace atravesando también el lóbulo hepático izquierdo sin mayores problemas. Otra posibilidad con la que contamos, principalmente en las colecciones pelvianas, es el acceso por vía transvaginal o transrectal. La dificultad que presentan las colecciones pelvianas es que, si recordamos un poco de anatomía, están rodeadas por estructuras óseas hacia atrás, por el sacro y crestas ilíacas, y por delante tenemos la vejiga y asas intestinales generalmente, con lo cual se hace muy difícil un acceso directo. Entonces ahí es donde uno tiene que plantearse este tipo de accesos, transvaginal, transrectal, y como vamos a ver un poco más adelante, por vía transglútea. En el caso de los drenajes transrectales y transvaginales, nosotros lo que hacemos es utilizar obviamente el transductor ecográfico endocavitario, y anexamos al transductor endocavitario una camisa de Avocat, por ejemplo, ¿sí? Con un lazo a modo de bayoneta, de manera que cuando uno mueva el transductor, la aguja vaya siempre direccionada hacia donde va el haz de ultrasonido. Y la aguja la introducimos por dentro de la camisa del Avocat, ¿sí? La imagen de la izquierda es un poco distante, no se llega a apreciar, pero bueno, la idea sería esa, a modo de bayoneta, una camisa de Avocat y la aguja por dentro. Corto un minuto. Sí.
primero, saludar a todos, tenés gente conectada de muchos países. Edgardo, hola, que acabas de llegar. Poneme, por favor, Pablito, sí. La otra, la anterior. Sí. Muchas de las veces que necesitamos hacer un drenaje transvaginal es el paciente post-histerectomía. Sí. Siguiendo tu dibujo, tu esquema, que es fantástico, sí. Cuando uno tiene una histerectomía, en realidad esta debiera ser la forma más fácil de drenar al paciente, porque uno lo puede poner en posición ginecológica y directamente buscando el cuello, que es a nivel de donde se secciona, sí. Inmediatamente por detrás, sí o sí, está la colección. Sí. Vamos, anatómicamente no hay otra cosa. Sí. Con lo cual uno a veces no elige hacer esa vía, porque nosotros estamos más acostumbrados a usar la vía transglútea y la peludeamos mucho para poder hacer un drenaje transglúteo. Nos gusta, es lo que estamos acostumbrados a hacer, lo discutimos muchas veces, si sí o si no, pero viendo este esquema, y cuando la colección es por una histerectomía o por alguna cirugía ginecológica, anatómicamente debiera ser sencillísimo usar esta vía de abordaje. De hecho, en un quirófano, poniendo un espéculo, trayendo la sutura del cuello, inmediatamente por detrás está la colección, con lo cual uno podría entreabrir la sutura, poner un catéter y drenarlo por ahí. No lo hacemos, pero es lo que debiéramos hacer. La vía transrectal, la verdad que a mí me da miedo, yo no la hice nunca. La otra sí, y cada vez más, y le estoy por empezar a dar la razón a Horacio Agostino, que en estos casos sí es donde yo lo haría. Sí, eso te iba a decir, a Horacio le gusta mucho más la vía endorrectal o endovaginal. La verdad que nosotros en el equipo de Jiménez acostumbramos más a hacerlo por vía transglútea. Creemos que, y algunos pacientes lo han referido también, que es más confortable tener un drenaje saliendo a través del glúteo que tenerlo saliendo a través de la vagina o del recto. Con lo cual... yo también los hago transglúteos. Yo en mi caso preferiría a través del glúteo y no a través del recto. Pero me pasó en un par de pacientes que transglúteo es imposible llegar, porque a veces por eso lo traigo a porque el mención drenaje acá. transglúteo es para cuando uno tiene una colección ni tan alta como para poder drenarlo por el abdomen, ni tan baja como para hacer una culdocentesis. En realidad, en estas colecciones que son bien bajas, es sencillísimo el acceso, sobre todo cuando anatómicamente el útero salió y no digamos que es un posoperatorio. Por eso uno lo tiene que tener como una vía posible y tenerlo en cuenta y saber que esto existe y que se puede realizar, pero la verdad es que en la mayoría de los casos lo hacemos por vía transglútea, pero cuando no se puede, la vía transvaginal y transrectal es una opción. ¿Alguna pregunta hasta acá de alguien? ¿Ustedes, chicos? ¿No? ¿En el auditorio alguien que quiera hacer alguna pregunta o seguimos? Bueno, parece que soy bastante claro. Parece. Por lo menos mi dibujo te gustó. Bien, tu dibujo me encantó y te lo voy a robar. Rápidamente te lo voy a robar. Muy bien, sigamos. Bueno, seguimos. Entonces acá seguimos un poco con transvaginal y transrectal. Vemos en la primera imagen un corte axial tomográfico donde se ve una gran colección centropelviana, ¿sí? Y la imagen de la derecha es la imagen ecográfica endocavitaria, donde vemos toda esta área anecogénica con un importante refuerzo acústico posterior, que es la imagen tomográfica que veíamos, es la imagen líquida. Y la tercera imagen, la de la derecha, ahí se llega a apreciar, no es muy buena la imagen, pero esas imágenes hiperecogénicas dentro de la imagen anecogénica es la aguja ingresando en la colección. Bueno, y esto es lo que hablábamos recién. Otra posibilidad que nos gusta bastante a nosotros y es la que más utilizamos es la vía transglútea. ¿Sí? Esto permite acceder a la gran mayoría de las colecciones pelvianas por una ventana segura, ¿sí? Y creemos que con bastante más confort para el paciente que por la vía endovaginal o endorrectal. Pero, sí. Otra cosa de esto, que también me gusta tu foto. La foto donde se ven los vasos, muéstralo, Pablo, por favor. Déjame que siga. Ah, bueno, seguí, perdón, soy charlatán. ¿Estás ansioso? Sigan. Entonces,
Hay un a lo que iba a comentario. ser... Sí, a ver. Hemos utilizado la vía transrectal. Es importante colocar sondas vesical, sobre todo en los hombres y en pacientes histerectomizadas. Exactamente, ¿sí? Porque obviamente si uno tiene la vejiga llena, eso va a dificultar también el procedimiento, entonces es importante tener la vejiga vacía para facilitarlo, eso también a tenerlo en cuenta. Muy bien, sigamos. Me Que, callo. sí, te estabas adelantando, iba No, a me hablar callo, justo me de lo que callo, vos me callo, estabas me callo. diciendo, Todos que venimos de la misma escuela, me callo. sí, sí, sí. La vía transglútea es muy buena, pero hay que tener algunos detalles técnicos en cuenta al momento de realizarlo, a ver dónde uno va a ingresar. ¿Sí? Si recordamos un poco de anatomía, vemos que por debajo del músculo piriforme nacen o emergen el nervio ciático y los vasos glúteos. Con lo cual esto es un reparo a tener en cuenta a la hora de la punción, ya que si uno no tiene esto presente, puede atravesar dichas estructuras. Así que a la hora de punzar, lo que tenemos que tratar es ir lo más caudal posible al músculo piriforme y lo más medial posible. ¿Sí? Acá vemos en la imagen de la izquierda un drenaje como corresponde, ¿sí? Bien pegado al sacrocoxis, ¿sí? Y en la imagen de la derecha como no corresponde, bien hacia lateral, ¿sí? Históricamente mía esa foto. Ah, ¿sí? Sí, Va pasando de absolutamente. generación en generación. Va pasando de generación en generación. Porque además acá tiene el agregado, vemos que tiene contraste y vemos cómo la doctora le pasó cerquita al vaso, ¿sí? Con lo cual eso puede generar complicaciones hemorrágicas. Así que siempre uno tiene que tratar de ir lo más caudal posible al músculo piriforme y lo más medial posible, bien pegado al sacrocoxis, para evitar, como decíamos recién, al nervio ciático, que si lo punzamos se le va a doler bastante al paciente, y para evitar las estructuras vasculares que podrían traer complicaciones hemorrágicas. Pero bueno, más allá de estos recaudos que uno necesita tener a la hora del drenaje, creemos que es mejor o por lo menos más confort para el paciente que la vía transglútea o transvaginal. El siguiente tipo de drenaje que presenta cierta complejidad a la hora de realizarlo son los drenajes transgástricos. Estos drenajes los vemos habitualmente, los realizamos en los pacientes con pancreatitis agudas que intercurren con colecciones al nivel del cuerpo pancreático, la cola pancreática, ya que se hace muy difícil encontrar una ventana, ¿sí? A atravesar, llegar hasta la colección y a atravesar no atravesar estructuras. Pero en este caso el atravesar el estómago tiene una finalidad, digamos, no es además de la ventana, la única ventana posible, sino que es porque esto va a permitir después que si el paciente, esa colección evoluciona con una fístula pancreática, nosotros al haberle hecho el drenaje por vía transgástrica, permitimos que se genere una fístula entre el páncreas y el estómago, y de manera que el líquido pancreático que se genera discurra solo por la fístula hacia el estómago a la hora después de sacar el catéter. Si nosotros hiciéramos un drenaje directo de la colección, por ejemplo, en este caso podríamos pasar entre el colon y el vaso y drenar esta colección en forma directa, podríamos después en el postoperatorio tener la complicación de que al sacar el catéter el paciente quede con una fístula pancreática externa. Y son bastante difíciles de tratar y de que eso cierre. Entonces, por eso es que accedemos por vía transgástrica, de manera de generar una fístula pancreática entre el estómago y el páncreas y que eso después drene en forma espontánea. ¿Qué recaudos hay que tener? Bueno, siempre obviamente hay que colocar una sonda nasogástrica al paciente y a través de la misma inflar el estómago. Al inflar el estómago esto genera distensión y facilita la punción, ¿sí? Genera tensión en las paredes gástricas para que uno pueda atravesarlo más fácilmente con la aguja. En la imagen de la derecha ya vemos la aguja ingresando, ¿sí? Todavía no se atravesó el estómago. Y acá ya vemos el alambre colocado, vemos cómo el alambre se enrolla en esa colección que abarca cuerpo y cola de páncreas. Y finalmente el catéter colocado, vemos cómo el catéter atraviesa el estómago, ¿sí? Y llega hasta el cuerpo pancreático. Un par de preguntas. Sí. Primero, nos preguntan cuál es la experiencia en el drenaje endoscópico de las colecciones retrogástricas. Aclaremos algo, la clase de pancreatitis aguda Sí. está en otro módulo, Por eso esa parte. No me voy a extender demasiado. Vamos a extendernos acerca solamente de esto, no hablemos demasiado, Sí. no, porque lo vamos a tocar más adelante. Pero sí, ¿cuál es la experiencia en la vía transgástrica endoscópica? Digamos que la vía endoscópica es un drenaje
que aporta más confort al paciente porque no queda con un drenaje externo, todo es un drenaje interno, pero permite resolver de la misma manera que la vía percutánea. Nosotros, o por lo menos en mi caso, yo soy cirujano y hago intervencionismo, no hago endoscopía, pero es una vía aceptable e incluso, yo no sé si, como es mi trabajo, no me gustaría decir que mejor que la percutánea, pero es más fisiológico. Hoy por hoy sí, porque el drenaje de la pancreatitis no queda con un drenaje externo, queda un drenaje interno que permite, del mismo modo que el percutáneo, va a permitir que el líquido pancreático drene hacia el estómago, pero sin salir hacia el exterior, con lo cual es la vía óptima. Si uno cuenta con la posibilidad de realizarlo por vía endoscópica, hay que hacerlo por vía endoscópica. Sí, sí, sin duda. Otra pregunta es si dilatás para hacer, digamos, el drenaje transgástrico y si utilizaste esa vía alguna vez como para hacer una necrosectomía. Percutánea, ¿no? Obviamente. Sí. Habitualmente cuando los catéteres que utilizamos son de 8 French, no hace falta, es un catéter muy finito y pasa fácilmente. Ahora, cuando uno usa catéteres de más de 10, 12, 14, es necesario dilatar, si no se dificulta mucho colocar el catéter. Ahora bien, en el caso de la pancreatitis, también no me quiero extender mucho porque después van a hablar, pero suelen ser colecciones con material muy espeso, con lo cual hay que poner un catéter arriba de 10. Con el de 8 le cuesta mucho drenar el material. Y con respecto a lo que sería necrosectomía percutánea, por decirlo de alguna manera, sí lo hemos hecho, ¿sí? Nosotros colocamos los drenajes y vamos aumentando en forma progresiva a lo largo del tiempo el diámetro de los drenajes que tiene el paciente para finalmente llegar a un calibre que nos permite introducir una cámara de laparoscopía. Y a través de la introducción de la cámara hacer la necrosectomía por el trayecto fistuloso. ¿Sí? Eso lo hemos hecho. Principalmente cuando son los drenajes que ingresan por lateral entre el vaso y el colon, no los drenajes transgástricos, porque eso bueno, implica el riesgo de romper la fístula y que haya filtraciones. Entonces, habitualmente si le hacemos la necrosectomía, lo hacemos por los accesos laterales, es decir, básicamente pasando entre el colon y el vaso, ¿sí? Sería en este caso por este sector. Pero sí, es totalmente viable y factible y lo hemos hecho. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo dejas un drenaje transgástrico? Bien. Mínimo, nosotros lo dejamos entre 30 y 40 días para que el paciente forme la fístula, ¿sí? Porque si lo retiramos antes de ese plazo, nos hemos encontrado con que se puede desprender, ya sea o el estómago de la pared abdominal o que se rompa la fístula entre el estómago y el páncreas, con lo cual eso puede tener dos complicaciones. Por un lado, que filtre del estómago hacia la cavidad, ¿sí? Haga colecciones abdominales o peritonitis, y por otro lado que se rompa la fístula entre el estómago y el páncreas y eso haga que se expanda o recidive la colección a nivel retroperitoneal. Iba a decir algo más con respecto a esto. Bueno, no me acuerdo. Algo más que está agregando acá el doctor Tedesco es que cuando uno hace un drenaje transgástrico, lo ideal es colocar el catéter sobre un alambre rígido. Él habla acá de un alambre amplio. Exacto. Es un alambre rígido, porque el hidrofílico, en realidad, cuando uno atraviesa la pared posterior del estómago, a veces no la atraviesa. Esto es un poco lo que mencionaba cuando hablábamos de los alambres. Las colecciones, idealmente, uno debería drenarlas con alambre Amplatz y con punta en J. Porque el alambre Amplatz es un alambre bastante más rígido que el hidrofílico, de manera que cuando uno tiene que colocar el catéter y tiene que hacer la fuerza para pasar primero pared abdominal, pared gástrica anterior, después pared gástrica posterior, si el alambre es muy flexible se puede doblar y el catéter en vez de introducirse en la colección, lo único que hace es empujar la colección y sacar el alambre y perdemos el trayecto y perdemos todo. Entonces, es importante usar alambres rígidos tipo Amplatz y con punta en J para que se enrolle dentro de la colección. Ya me acordé lo que iba a decir, pero también igual después van a hablar de pancreatitis y iba a hablar de la posibilidad de que la fístula entre el páncreas y el estómago se cierre, y en ese caso hemos colocado con éxito stents entre el páncreas y el estómago para que permita que la fístula siga abierta y drene en forma espontánea, pero bueno, no me quiero extender porque sé que van a hablar después de eso, así que no digo más nada. Sigamos. Bueno. Colecciones complejas, lo que hablábamos recién, son aquellas que por su topografía o relaciones anatómicas tienen un mayor grado de complejidad técnica y las clasificamos dentro de este grupo estarían las pelvianas, las retroperitoneales y las subfrénicas. De las pelvianas hablamos un poco recién, ¿sí? Hay que tener en cuenta los vasos ilíacos a la hora de drenarlo, ¿sí? Porque
si uno va muy cerca, bueno, ahí tengo señalado, en la flecha central la vejiga, que hablábamos recién, que uno tiene que poner una sonda vesical para evacuarla y facilitar o ampliar la ventana de punción, y los vasos ilíacos hacia el lateral, ¿sí? Acá vemos, primero en la imagen de la izquierda, un drenaje de transglúteo, ¿sí? Lo que hablábamos recién, bien hacia medial, cerca del sacrocoxis, y en la imagen de la derecha, un drenaje un poco más arriesgado por vía anterior. Se ve que es factible, pero uno tiene que tener en cuenta estas dos estructuras, que son básicamente la vejiga y las asas intestinales, que van a estar generalmente interpuestas y nos van a dificultar los drenajes por vía anterior. Otro ejemplo más, ¿sí? Pasando cerca de la vejiga, ¿sí? Uno tiene que tratar de no irse tampoco muy lateral, porque lo que hablábamos recién, acá están las estructuras vasculares, los vasos, entonces uno tiene que tratar de irse por el medio, entre la vejiga y las estructuras vasculares. Pero en este caso, bueno, siempre nosotros tratamos por vía transglútea, nos da más seguridad. Después, tenemos el caso de colecciones retroperitoneales, ¿sí? Este tipo de colecciones, la única vía por la cual vamos a poder drenarlo generalmente es por vía posterior. Por vía anterior tenemos asas intestinales, estructuras vasculares y demás, es totalmente inviable por vía anterior. Entonces, al acceder por vía posterior, el principal recaudo que tenemos que tener es ingresar lateral a la masa muscular, ¿sí? No muy medial, porque si uno, cuanto más estructura muscular atraviesa, más riesgo de que haya sangrado, hematomas, complicaciones hemorrágicas. Entonces, en este caso tenemos ejemplos de abscesos de psoas, ¿sí? La imagen de la izquierda y también la derecha son abscesos de psoas, en los cuales podemos ver cómo el catéter pasa bien lateral a la masa muscular, ¿sí? De manera de reducir el riesgo de hematomas o complicaciones hemorrágicas. Otro ejemplo similar, ¿sí? Vemos cómo accede bien lateral, ¿sí? Evitando la masa muscular, aunque este paciente tenía bastante atrofia, mucho músculo no tenía. Y estas colecciones son, yo creo, por ahí las que mayor complejidad presentan, ya que si uno no tiene en cuenta los detalles técnicos que vamos a mencionar a continuación, puede tener complicaciones muy importantes, ¿sí? Y estas son las colecciones subfrénicas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, si uno tuviera, por ejemplo, este caso que vemos acá, la imagen de la derecha es imagen anecogénica, es un absceso hepático, en segmento 6-7, uno se vería tentado a drenarlo así, en forma directa. Pero ¿qué pasa si lo drenamos de esta manera? No estaríamos teniendo en cuenta el seno costopleural. Entonces, ¿qué puede suceder si atravesamos el seno costopleural para drenar un absceso o una colección? Bueno, si tenemos en cuenta que la pleura tiene presión negativa en la inspiración, eso puede hacer que la pleura succione material purulento del absceso hacia la pleura y que haga un empiema, ¿sí? En el peor de los casos. En otros casos incluso puede ser un neumotórax o que sangre y que haga un hemotórax, ¿sí? La complicación que se ocurra, hemotórax, neumotórax, empiema. Entonces es fundamental que al drenar una colección de este tipo uno triangule, ¿sí? Es decir, ingrese con la aguja lo más caudal posible, evitando el seno costopleural, y de caudal hacia cefálico apuntando con la aguja hacia la colección, pero evitando la pleura. Acá tenemos un ejemplo de lo que hablábamos recién, la imagen de la izquierda, una radiografía del catéter ya colocado, y vemos cómo el pigtail está en el domo hepático, ¿sí? Pero en realidad el orificio en piel está mucho más caudal, ¿sí? Va de caudal hacia cefálico y el pigtail termina allá arriba. En la imagen de la derecha vemos un corte axial de la aguja punzando el absceso, ¿sí? Cuando se realiza el drenaje. Como podemos ver, ¿sí? La punta de la aguja está en el centro del absceso, pero si vemos estamos bien alto, tenemos todo pulmón alrededor, pulmón y pleura, ¿sí? Porque la aguja en realidad ingresó mucho más abajo. Entonces acá este tipo de drenajes uno tiene que estar bastante más entrenado, ¿sí? Porque uno no va a ver la aguja en todo su recorrido, porque recordemos que con el tomógrafo hacemos cortes axiales, con lo cual la vamos a ir viendo por segmentos, ¿sí? Entonces es fundamental tener en cuenta este reparo, porque si uno atravesara la pleura puede tener las complicaciones que hablábamos recién, empiema, neumotórax, hemotórax. Antes de seguir adelante con tu charla, el doctor Colombres, hola Carlos, nos pregunta, ¿qué experiencia tenés vos con el drenaje de las colecciones pancreáticas por región lumbar? Y otra vez no nos vamos a ocupar mucho de pancreatitis, pero bueno, contestemos. Habitualmente no requerimos hacer uso de esa vía. Generalmente con drenajes por vía transgástrica o por vía lateral, es decir, como hablábamos recién, pasando entre el colon y el vaso, es más que suficiente.
Recuerdo por ahí algún otro caso que hemos realizado por vía lumbar, pero no es una vía habitual. Lo más frecuente es transgástrico o por vía lateral, ¿sí? No necesitamos acceder por ese camino. El doctor Agustini pregunta si consideraste drenar alguna colección transvesical, o si hay alguna experiencia que vos conozcas que se drene colecciones a través de la vejiga. Sí, está muy bien la pregunta porque justamente el otro día charlamos con el doctor Jiménez que se publicaron hace poquito una serie muy chiquita de drenaje de colecciones drenadas por vía transvesical. La verdad que nosotros todavía no nos animamos, pero sí, está descrito y está publicado. No recuerdo ahora los autores, pero lo han hecho por vía transvesical. A nosotros no nos da todavía ninguna seguridad y la verdad que haya 2 o 3 casos publicados no te avala para hacerlo. Si hubiera una serie más grande y con buenos resultados, uno podría tentarse a hacerlo, pero con 2 o 3 locos que lo hayan hecho, yo no lo haría. Locos. Y sí. Solamente Sí, locos. sí. Ah, Si fueran más los locos, por ahí lo hacemos, pero... Momento que el doctor Colombres dice que él tiene un caso. Ah, mira, apareció uno. Carlos, ¿tenés un caso transvesical? Involuntario. Me parecía. Involuntario, bueno. Entonces está de acuerdo, no está loco. Bueno, está claro. Bueno, a veces se ríe el doctor. Después lo vamos a discutir en el hands-on, pero la verdad es que nunca. Yo, por lo menos, nunca. Si me la llevé puesta, no me di cuenta. Muy importante lo que dice ahí Juan Tedesco, sí, tener en cuenta la ventilación del paciente porque estas colecciones subfrénicas excursionan con la respiración, con lo cual uno tiene que tener presente esa variación en la posición de la colección a la hora de drenarla, porque por ahí uno marca al paciente, pero justo cuando hizo el corte tomográfico el paciente había inspirado y se mueve de la marca que nosotros habíamos hecho. Por eso nosotros habitualmente las colecciones subfrénicas, como hablaba al principio, primero punzamos con la aguja de Chiva, ¿sí? Que es totalmente atraumática, y cuando estamos seguros de que hemos llegado hasta la colección, es decir, cuando vemos que la punta de la aguja de Chiva está en la colección, ahí sí vamos en paralelo con la aguja gruesa, que ya tenemos la seguridad que nos va a permitir arribar hasta el absceso. Pero sí, es importante tener en cuenta esto, porque la variación en la posición es muy importante, y generalmente el paciente está sedado, con lo cual uno le puede decir contenga la respiración para tener la imagen fija. El paciente respira en forma voluntaria, así que eso es algo casi inevitable. Y ahora voy a preguntar yo. Sí. Si estás haciendo un drenaje de una colección y te metes a través del hígado, te metes o estás drenando un absceso hepático y sangra, ¿qué haces con el catéter? No, vos aspirás, todos ponemos el catéter, contentos, felices de que estamos en la colección, aspiramos sangre. Bueno, primero... ¿Qué hacemos? Sacamos el catéter, nos vamos corriendo, dejamos el catéter quieto, lo cerramos, esperamos. ¿Qué hacemos? Primero, no sacar el catéter. Si uno lo saca... No sacar el catéter, no asustarse y sacar el catéter porque eso... puede agravar el sangrado. Es una desgracia. Exactamente, el paciente está sangrando y uno saca el catéter, puede agravar el sangrado. Segundo, controlarlo a ver cuánto sangra, si sigue sangrando, si es serohemático o es sangre franca. Si ya no tenemos duda de que está sangrando y que está sangrando en serio, lo ideal, ir llamando a hemodinamia, ¿sí? Para que busquen el vasito que le dimos para embolizar. Y cerrar el catéter, eso sí. Una ¿sí? llavecita de 3 vías, Una llave de 3 vías cerramos. y cerramos. Porque si no, la volemia del paciente se va a ir por el catéter. Y si hacemos un drenaje transgástrico y el catéter se nos salió del lugar y no le calculamos bien, porque a veces uno no tiene en cuenta en realidad que si uno tiene de 15, 10, 15, 12 centímetros hacia adentro, el mandril del catéter también tiene que entrar eso, porque si no Sí. uno pone el mandril menos, cuando pone el catéter hace fuerza, el alambre se sale, entra en el estómago y se arrolla en el estómago. Sí. Y se queda en el estómago. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos o lo dejamos adentro? Perdona, me del dijiste, se te estómago? sale el alambre, te queda el alambre en el estómago. Sí, y le pusiste el catéter, no te Y diste le pusiste cuenta. el catéter. Bueno, una posibilidad es poner el catéter, ¿sí? Y dejarlo ahí, poner un segundo catéter para drenar la colección y dejarlo como si fuera una gastroctomía. Porque si uno no coloca nada, tiene el riesgo de que el orificio donde entró con el catéter filtre. Otra posibilidad es no dejarle nada, poner un catéter para la colección y ponerle una nasogástrica y dejarle una sonda
que descomprima el estómago de manera que disminuya un poco el riesgo de que filtre. Pongámosle en el caso de que uno tuviera un único catéter y dice, bueno, ¿qué hago ahora? Tengo un solo catéter, no me queda otra. Bueno, puede poner una nasogástrica y usar el catéter para tener la colección. Pero en líneas generales, si uno ya entró al estómago, convendría dejar el catéter para que haga la fístula y evitar cualquier filtración. Exactamente. Sí, Franco Arias dice, conveniente usar por vía anterior. Sí, a mí me gusta muchísimo entrar por vía anterior, porque uno, si entra por vía subcostal, tiene la seguridad de que ahí no hay ninguna posibilidad de haber atravesado pleura. El tema es que a veces cuando son colecciones muy altas, es difícil llegar hasta la colección, sobre todo cuando son segmentos altos y posteriores, ¿sí? No nos da a veces el largo de la aguja para llegar desde subcostal hasta la colección. Pero sí, la vía anterior es lo mejor, ahí uno sí se queda tranquilo de que no hay pleura de ninguna manera. Muy bien, sigamos, Pablo. Bueno. ¿Y qué hacemos una vez que tenemos el catéter ya colocado? Nosotros el seguimiento del catéter lo hacemos en base a 3 parámetros, ¿sí? La evolución clínica, obviamente, del paciente, que es prioritaria, la semiología del catéter y control imagenológico, el cual, como vamos a ver a continuación, no lo hacemos siempre, de hecho lo hacemos en la menor cantidad de casos. Evolución clínica, obviamente, si el paciente persiste con CIRS o resuelve, sigue con fiebre, blancos, algo no están dando, ¿sí? ¿Qué tenemos que pensar? Que hay una colección residual o que hay una nueva colección que no habíamos detectado. Entonces, en ese caso, sí, obviamente, es necesario plantear una nueva imagen a ver qué está pasando. Semiología del catéter, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué débito tiene el drenaje? ¿Viene bajando con el transcurso de los días? ¿Viene aumentando? ¿Permanece estable? ¿Qué tipo de material viene? ¿Es un material entérico? ¿Es material ceroso? ¿Sí? Todas esas cosas hay que tener en cuenta, porque si tenemos, como hablábamos recién, un paciente con un débito persistente o un débito de tipo entérico y demás, uno se puede plantear la posibilidad de hacer una fistulografía a través del drenaje de la colección, inyectar contraste, y en ese caso nos hemos encontrado con este tipo de cosas, ¿sí? Fístulas colónicas, fístulas gástricas, fístulas con intestino delgado, ¿sí? Que la colección era simplemente una manifestación de una fístula. Nosotros al drenar la colección la estamos exteriorizando. Entonces, un paciente que no resuelve y que persiste con débito elevado por el catéter, uno debería realizar una fistulografía para ver de dónde viene eso y así poder resolverlo. Bueno, un dibujo de los que le gustan a Andrea para explicar un poco lo que hablábamos recién. Uno ve la colección, pero en realidad está siendo alimentada por una fístula intestinal. Uno coloca el catéter y en realidad la colección lo que se termina transformando es una cavidad intermedia. Entonces lo que uno está drenando es la fístula. El material sale del intestino, va a la cavidad intermedia y la cavidad intermedia hacia el exterior a través del catéter. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Son los que no resuelven. Exactamente, cuando uno tiene un paciente que no resuelve. Y esto es las cosas que uno tiene que pensar. Si uno tiene un paciente que drenó la colección y no resuelve, persiste, sigue con débito, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, o está insuficientemente drenado, o tiene una cavidad intermedia, como hablábamos recién, ¿sí? Hay una fístula por debajo que la está alimentando, o la presencia de un cuerpo extraño. Nos ha pasado de drenar un paciente y que no resolvía y que finalmente era una gasa que había quedado de la cirugía. Entonces, estas cosas uno las tiene que tener presente. Y obviamente la presencia de necrosis o un tumor, ¿sí? Mientras que haya un tumor que alimente el absceso, por más catéter que uno ponga, eso no va a resolver. La resolución es ir a sacar el tumor, así que esas cosas uno las tiene que pensar, todos estos factores, ante un paciente drenado y que persiste con débito por el drenaje, débito purulento y que no resuelve. Y bueno, lo que hablamos recién, el control imagenológico, nosotros habitualmente no lo realizamos de rutina. Si tenemos un paciente que sale del proceso infeccioso, bajan los blancos, se va agotando el débito por el drenaje y el drenaje está permeable, uno inyecta solución fisiológica por el catéter y ve que está permeable pero no tiene más débito. Habitualmente no hacemos imagen control, retiramos el catéter sin ninguna otra imagen porque en líneas generales la imagen lo único que va a permitir es generar confusión. Siempre va a haber alteraciones en la zona residuales a todo el proceso, entonces si el paciente está clínicamente bien, laboratorios bien, es más que suficiente. ¿En qué casos sí realizamos imágenes? Bueno, habitualmente en las colecciones complejas, en las colecciones, como hablábamos recién, que no resuelven, colecciones pancreáticas que tienen un tratamiento, digamos, fuera del habitual para las colecciones, porque tienen de base la fístula pancreática que la alimenta. Entonces, en ese caso sí, habitualmente realizamos imágenes, pero en líneas generales en el resto de las colecciones no, y solo por clínica y semiología del catéter. Bueno, entonces, hablamos recién,
tenemos una colección abdominal, drenaje más antibióticos. Hacemos la evolución clínica, semiología del catéter, seguimiento imagenológico. Resolución, alrededor del 70 al 95% resuelven, no hay que hacer más nada, se retira el catéter. Otro grupo de pacientes requieren más procedimientos, que pueden ser recambiar el catéter porque fuera muy fino y el material muy espeso, colocación de stent, por ejemplo en colecciones más que nada bilomas, donde hay una lesión en el árbol biliar que alimenta la colección, no puede ser necesario realizar una CPR con papilotomía para descomprimir la vía biliar y de manera que baje el débito por la fístula, es decir, otros procedimientos más allá del drenaje percutáneo que permitan la resolución. Y en un porcentaje menor la resolución quirúrgica, ¿sí? En el caso de habiendo realizado todos los pasos previos, la colección persiste y no se logra resolver. Conclusiones, bueno, siempre adecuar la vía de acceso según la localización del absceso y el origen probable de la colección. El manejo del catéter luego de realizado el drenaje, siempre hay que tener en cuenta la semiología del paciente, evaluar si es necesaria una nueva imagen y con esos parámetros generalmente es suficiente para retirarlo. Y el drenaje quirúrgico solamente en casos muy seleccionados ante el fracaso de lo previamente planteado. Tenemos un par de preguntas más antes de que termines. Absceso o cesárea parauterino de aspecto sospechoso. Calculo que el sospechoso, no sé qué pensás, que es un oblito, calculo yo, Carlos. ¿Lo drenás o llamás al ginecólogo que lo operó? Bueno, ahí lo voy a ir asociando con otras preguntas que estoy leyendo acá, precisamente con la de Franco Arias, que nos pregunta si han extraído cuerpos extraños. Sí, cuando tenemos la sospecha, porque a veces la imagen tomográfica es bastante característica de la presencia de una gasa, hemos hecho la extracción transfistular de una gasa principalmente. Pero la verdad que no es la forma habitual de proceder. Generalmente cuando estamos muy convencidos de que hay un cuerpo extraño, hablamos con el cirujano o el ginecólogo que la haya operado y generalmente, bueno, ellos deciden la conducta de operar y ir a sacar en forma quirúrgica convencional la gasa. Pero sí nos ha pasado un caso que hemos hecho la extracción transfistular de la misma, pero no es lo habitual. Porque, bueno, obviamente hay una cuestión ética de por medio y demás, que generalmente el cirujano o el ginecólogo prefieren operarla y sacarla a ellos, digamos. Pero sí, es viable. Se puede, hay que esperar que se consolide la fístula entre la colección y la piel, para que uno tenga un buen trayecto para poder trabajar. Y una vez que la fístula consolida, se puede hacer por vía transfistular. Sí, hay que preguntar si está muy superficial. Sí, obviamente cuanto más superficial, más sencillo es. En una gasa que está muy profunda y demás, es difícil sacársela. Acá Juan Tedesco comenta que la poscirugía bariátrica, drenajes que se perpetúan por fístulas de las mangas, sí. Entonces dice los bariátricos le daban líquido y por supuesto el débito aumentaba. Sí. Eso es lo que hablabas recién, que a veces uno... Sí, eso se ve mucho en la cirugía bariátrica, en las fístulas de manga, del pouch gástrico y demás, donde uno, bueno, coloca el drenaje y persiste el débito por la fístula y a veces el drenaje no alcanza, ¿sí? Porque el orificio fistuloso es muy grande y bueno, ahí es donde uno tiene que plantearse el tratamiento endoscópico, ya sea con la colocación de clips endoscópicos para cerrar la fístula o en el caso de colocaciones de stent recubiertos que permitan obturar el orificio de salida de la fístula y bueno, en ese caso un tratamiento mixto. Es necesario el drenaje de la colección, pero también es necesario cerrar el orificio de la fístula para que la colección selle. Por eso en realidad no es ir, poner el catéter e irse. No. Es ir, poner el catéter, estar, seguir al paciente, hablar con el resto de los médicos. Eso es muy importante, porque a veces uno puede seguir haciendo otros procedimientos para resolver el paciente sin necesidad de operarlo. No sé si hay más preguntas. Sí. ¿Tenés más? Bien, hay varias, a ver. Ya la fuimos diciendo, me parece. Cuerpos extraños. Acá me preguntan... Puede que nos contestamos todas. Acá Araceli pregunta, ¿tiempo prudente de espera para realizar fistulografía en una colección abdominal? Bueno. Lo que más tenemos presente nosotros a la hora de hacer la fistulografía es el estado del paciente, el estado infectológico, digamos, si el paciente todavía persiste con blancos y todavía, digamos, la colección no se ha evacuado en su contenido más, la mayor parte del contenido, esperamos porque, ¿qué pasa? La fistulografía puede
remover el foco infeccioso y generar bacteriemia. Entonces es importante esperar que el paciente esté clínicamente estable, o sea, está con una fístula persistente, viene débito por el catéter, pero clínicamente está estable. Es importante realizarla a baja presión, ¿sí? Porque, como decía recién, si el paciente todavía el cuadro no resolvió y encima uno le inyecta contraste a presión dentro de la colección, eso puede desencadenar una bacteriemia, descompensación y demás. Entonces es importante que el paciente esté clínicamente estable y hacerle la fistulografía a baja presión. Y obviamente cuanto más tiempo pasa, más consolidada está la fístula y mejor va a ser la imagen que obtengamos. Si la fístula no está consolidada, por ahí lo único que vamos a ver es una mancha. Entonces, digamos, si querés que diga un plazo de días, por lo menos 10 días para que haya un cierto trayecto y que se pueda ver algo. Del lavado, creo que ya lo hablamos la clase pasada, la respuesta es no, salvo los hematomas y salvo las pancreatitis. Exactamente. Pero bueno, me parece que hemos cubierto todos, en las dos charlas hemos cubierto casi todos los temas de drenaje percutáneo de colecciones abdominales. Sí. No tenemos mucho más para agregar, tampoco hay preguntas. Lo único que tengo para decirles, primero agradecerle a Pablo y agradecerle a todos los fellows de Mariano que se han quedado y nos han acompañado con todo esto. La siguiente cosa es obviamente agradecerle a Mariano, aunque no está porque sabemos que está viajando por el mundo, que nos da este espacio para que todos podamos aprender y intercambiar conocimientos. La siguiente cosa es recordarles que la semana que viene, 6 y 7 de julio, es el Hands-On en la Universidad de Maimónides. Los esperamos a todos. Lamentablemente no, en realidad que es muy bueno para todos nosotros que estén los cupos cubiertos de la parte práctica. Sí hay lugar aún si alguien quiere participar de las charlas. Esta vez no va a haber la posibilidad de transmitirlo por internet, lo vamos a plantear para futuras reuniones y futuros congresos. Por ahora no lo vamos a hacer. Tienen una encuesta cuando terminan para completar, que les pedimos por favor la completen, porque de eso depende mejorar la calidad del curso. ¿Alguien que quiera decir algo? Yo, gracias, de vuelta por la invitación y bueno. Y nos estamos viendo el martes próximo, hay una nueva charla, creo que es la del doctor Colombre, si no me equivoco, pero la verdad es que no me acuerdo ahora, el programa no me acuerdo de memoria. La próxima charla es sobre, a ver, esperen que chequeamos un poquito, sobre colecistostomías, me parece. Colecistostomías y nefrostomías a cargo del doctor Carlos Colombres. Bueno, los esperamos la semana que viene. Por favor, completen la encuesta. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, chicos. Nos estamos viendo la semana que viene. Gracias a todos.